Otro problema infeccioso sería la gangrena gaseosa y la fascitis necrotizante. Y complicaciones a nivel regional, las fracturas abiertas, sus complicaciones, lesiones vasculares, lesiones nerviosas como consecuencia de la fractura, síndrome compartimental que probablemente ya lo han estudiado, infecciones asociadas a la fractura, osteomielitis, artritis piógena en una fractura articular, alteraciones en el proceso de consolidación, su retardo o su no unión, alteración del crecimiento en un hueso fracturado en un niño por alteración de la placa de crecimiento, necrosis avascular en algunos segmentos óseos que tienen una irrigación muy especial, podemos tener pérdida de la vitalidad en algún segmento óseo y a eso le llamamos necrosis avascular. Durante el tratamiento de las fracturas, también como consecuencia de la inmovilización o un mal tratamiento, podemos tener rigidez articular, artrosis postraumática, aquella lesión que altera el cartílago articular en fracturas articulares, y consolidaciones viciosas, es decir, aquellas fracturas que han consolidado adecuadamente en su velocidad de consolidación, pero que han consolidado con alguna deformidad que pudiera limitar la función. Entonces, para hablar de sangrado de shock hipovolémico, acá quiero referirme a que en este punto ustedes piensen nada más en el hueso sangrante y probablemente algún plexo venoso o plexo arterial muy fino que está alrededor de los huesos y que por el trauma en sí puede esto provocar sangrado. Un sangrado que en muchos casos puede ser tan severo que puede poner en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, en la imagen vemos una lesión del anillo pélvico. Esta lesión del anillo pélvico puede producir sangrado en la parte posterior especialmente. Otra vez, no quiero que piensen en una lesión arterial severa, grande, de un tronco arterial, porque eso lo vamos a ver luego, sino en el hueso en sí, que pues puede sangrar como una esponja que pues va exprimiendo sangre, ¿no? Se sabe que las lesiones o las fracturas pélvicas, sobre todo en la región posterior, pueden acumular hasta 4.55 litros en el espacio retroperitoneal. Ustedes recuerden que el espacio retroperitoneal va más o menos desde la punta del omóplato hasta la base de la pelvis y que pudiera continuarse hasta el hueco popliteo. Entonces, si la pelvis es inestable, el sangrado va a ser incoercible hasta poder alcanzar esa cantidad de sangre perdida. Recuerden que nuestra volemia es de 5 litros en una persona común y corriente, 1,70 m aproximadamente, 70 kilos, y 5 litros ya linda con la vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en lesiones pélvicas. Lesión pélvica igual probable sangrado, probable shock hipovolémico. Eso es, digamos, el punto más especial, más importante de este punto de shock hipovolémico acá. El fémur es un hueso largo, ubicado en el muslo, eso lo saben muy bien, y que también puede producir sangrado hasta 2 litros aproximadamente. Es decir, el muslo puede albergar 2 litros de sangre producto del sangrado del hueso. No quiero que piensen otra vez en una lesión de la arteria femoral, una ruptura de arteria femoral profunda. No estamos hablando de este tipo de lesiones vasculares grandes. Estamos hablando de hueso sangrante por las propias arterias que irrigan el hueso. Los huesos tienen sus arterias nutricias. Por lo tanto, en el muslo hay que tener mucho cuidado en fracturas de la diáfisis femoral. No es una fractura simple. Más cuidado con aquel paciente que tiene 2 fracturas
o fracturas del fémur bilateral. 2 más 2 son 4. Otra vez nos acercamos al punto crítico, ¿no? Son 2 litros para pensar en un shock hipovolémico importante. Imagínense con 4 litros. Entonces, hay un adagio que dice, la fractura del fémur puede matar. Sí, puede matar por shock hipovolémico. En cadera, fracturas de la cadera, las intertrocantéricas también pueden sangrar, 1 litro aproximadamente. Y miren toda la cantidad de sangre que puede ir sumándose en cada hueso fracturado, húmero, rodilla, codo, tibia. Entonces, en un paciente polifracturado, un fémur, una pelvis, un húmero, tenemos que pensar en que ese paciente puede hacer shock hipovolémico, por lo tanto, tenemos que estar preocupándonos por ese aspecto. ¿Cómo se manejaría dentro del ATLS un polifracturado, un politraumatizado? Necesita dentro de lo que es circulación, manejo de las pérdidas sanguíneas, con inmovilización, ferulización, etcétera, etcétera. Acá hay una imagen de una fractura del fémur, imágenes de fractura del anillo pélvico, miren la cantidad de quimosis, el tratamiento va a ser en la misma emergencia una inmovilización provisional y en sala de operaciones inmediatamente el paciente esté preparado una fijación externa para estabilizar los huesos largos fracturados y, por qué no, también el anillo pélvico. Entonces, medida para el tratamiento traumatológico de un shock hipovolémico por fractura, inmovilización de las fracturas y mejor con un fijador externo. Otro punto importante es el síndrome de embolia grasa. Este es un problema que supongo que ustedes lo han visto en el capítulo de medicina, pero lo traigo acá a colación porque la fractura puede producir movilización de émbolos grasos intramedulares óseos hacia el torrente sanguíneo y esto producir embolia grasa. Esta embolia grasa saben que es un síndrome que es causado por o una respuesta inflamatoria a glóbulos de grasa que son embolizados a la microcirculación o en algunos textos puede ser también a la obstrucción mecánica por estos émbolos en el árbol pulmonar. Su incidencia va hasta el 15% en un politraumatizado y sabe entonces que la patofisiología es que la grasa y los elementos medulares de las fracturas, sobre todo en huesos largos, son embolizados en la sangre por la fractura. Recordar entonces que hay una teoría mecánica obstruccionista y una teoría metabólica de inflamación de la lipasa en los alvéolos pulmonares. Miren, el pronóstico puede ser fatal hasta en un 15% de pacientes si es que no tomamos en cuenta que un paciente fracturado pudiera hacer en el transcurso de las pocas horas un síndrome de embolia grasa. Para que recuerden, y esto lo deben saber muy bien por medicina, hay criterios diagnósticos, un criterio mayor, uno de estos nada más puede hacer diagnóstico: hipoxemia en un paciente fracturado, depresión del sistema nervioso central, cambios en el estado mental, rash petequial, subconjuntival o axilar o edema pulmonar. Y 4 criterios menores: taquicardia, fiebre, examen de fondo de ojo con émbolos retinales, eso lo tendrá que ver lógicamente el oftalmólogo, la presencia de grasa en orina o esputo, un examen de trombocitopenia y disminución del hematocrito. Dentro de la presentación es importante que ustedes sepan que esto se puede presentar dentro de las primeras 24 horas del incidente. Los pacientes generalmente van a presentar falta de aliento o se puede encontrar confusión mental hasta en un 80%. Ya habíamos mencionado taquicardia, taquipnea, petequias, etcétera, etcétera. Acá tenemos las imágenes de las petequias, de las hemorragias subconjuntivales y las imágenes del rash axilar. No hay un tratamiento específico, esto se debe manejar conjuntamente con la unidad de cuidados intensivos con medidas de soporte por parte de ellos.
usarán metilprednisolona, harán estabilización hemodinámica, probablemente utilizan ventilación mecánica y nosotros trabajaremos inmovilizando las fracturas, otra vez con fijador externo. Del mismo modo, casi por el mismo mecanismo, el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar viene a ser el resultado de la obstrucción, total o parcial, de la arteria pulmonar o el árbol pulmonar por un émbolo que es sanguíneo, procedente del sistema venoso profundo, especialmente en extremidades inferiores, especialmente en grandes venas del eje iliofemoral. En esta imagen ustedes pueden ver que la literatura ha pintado de rojo la pierna. Esto es para referirse a la digamos, trombosis venosa profunda en las piernas. Pero el gran fabricante de émbolos vasculares es esto que está en círculo, el eje venoso proximal. Se dice que para que exista un tromboembolismo pulmonar se debe cumplir la tríada de Virchow. Esta habla de lesión endotelial, puede ser producto del trauma o el paciente puede ya tener una inflamación a nivel endotelial, puede tener una hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo sí va a estar dado por la fractura que produce tortuosidad en el sistema vascular, la éstasis producto del reposo. Estos tres elementos de la tríada de Virchow van a producir el tromboembolismo pulmonar. Disnea de causa no explicada en un paciente fracturado, sobre todo en huesos largos, debemos pensar en que ese paciente está haciendo tromboembolismo pulmonar. En pacientes fracturados que están siendo hospitalizados, probablemente medias antiembólicas, anticoagulación profiláctica, pero sí tenemos un paciente con múltiples fracturas, igual este paciente tiene que ser estabilizado en la emergencia con fijación externa, manejo con anticoagulación plena por parte del hematólogo y probablemente fibrinolisis y en algunos casos filtro de vena cava cuando el paciente esté haciendo este problema. Bien, hasta allí problemas producidos por probablemente el trauma que produce la fractura, la éstasis y el manejo médico, sobre todo de soporte conjuntamente con inmovilización profiláctica con un fijador externo para esos temas mencionados. Ahora quiero referirme a problemas infecciosos que también pueden estar presentes en un paciente que tiene una fractura, pero no producidas estas infecciones por la fractura en sí, sino por una lesión traumática o una herida asociada a la fractura, para que tengamos en cuenta que el paciente debe ser tratado como un todo, no simplemente ver la fractura y olvidarse de que un paciente es un todo en general. Hablemos de gangrena gaseosa, también ya lo han visto probablemente en la parte de medicina. Esta es la mionecrosis clostridial. Esta patología va a aparecer asociada a trauma esquelético y en partes blandas, sobre todo en algunas regiones como nalgas, muslos y perines, zonas contaminadas. Está en relación a accidentes vehiculares asociado a Clostridium perfringens, también las heridas por arma de fuego y para tener en cuenta también que algunas quemaduras y congelamiento pueden producir este tipo de lesiones. Hay que tener cuidado con el cierre inadecuado y prematuro de las heridas en las emergencias. A veces, por el hecho de limpiar y suturar una herida, puede hacerse una limpieza inadecuada, dejando debajo de la piel restos orgánicos y restos contaminantes. Hay que tener mucho cuidado con este cierre de heridas traumáticas. Mala limpieza quirúrgica, mal desbridamiento está en relación a gangrena gaseosa.
Y también, bueno, esto ya no se ve mucho, el AMPA antes utilizaba armas punzopenetrantes contaminadas ex profeso con restos fecales. Ahora los delincuentes usan pistolas directamente y matan. Entonces, las heridas por arma de fuego también están asociadas a gangrena gaseosa. ¿Quién produce este problema? El Clostridium perfringens, eso lo saben ustedes, es el más común. Saben que por microbiología este germen se encuentra en la tierra y flora intestinal, es un bacilo gram positivo, anaerobio, móvil, en forma de palito de tambor. Lo importante es que este germen produce exotoxinas. El germen produce exotoxinas, que estas exotoxinas son las que causan necrosis muscular. Y la necrosis muscular produce trombosis venosa en el sitio y eso produce gran dolor. Hemólisis, producto de esta exotoxina, y shock, producto de la sepsis. Tiene un periodo de incubación menor a 24 horas. Saben que este germen produce gas por fermentación de la glucosa y tiene una alta tasa de mortalidad de aproximadamente 25%. La historia clínica será que el paciente con trauma, con un traumatismo en un hueso largo, probablemente para hablar de fémur, podría ser la pierna o la pelvis, con alguna herida asociada mal limpiada, y que al poco tiempo de ser recibido comience a producir un dolor repentino, progresivo y desproporcionado, taquicardia y sobre todo una sensación de angustia en el paciente, una sensación de muerte inminente. Va a haber al examen clínico un olor dulzón, el muslo va a estar edematizado, van a aparecer ampollas, bulas, la herida va a tener una secreción a agua de lavado de carne o agua sucia, y la palpación del muslo va a objetivar crépitos. Lógicamente, debido al shock, vamos a tener alteración del estado mental. Imágenes, miren como un muslo equimótico ya con necrosis de piel. Estas son ampollas hemorrágicas. Esto nos está hablando de una gangrena gaseosa. Y en la radiografía vamos a encontrar unas líneas, imágenes lineales de gas que es producido por el germen. Diagnóstico diferencial con la fascitis necrotizante que vamos a hablar luego y con una gangrena que casi es parecida dada por el Streptococcus pyogenes. El tratamiento, de hecho, este paciente tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Los antibióticos serán manejados por los intensivistas, los infectólogos, y nosotros haremos el tratamiento quirúrgico de estas lesiones. Tenemos que hacer una limpieza quirúrgica amplia, es decir, hay que hacer una herida grande, hacer una limpieza inmensa y hacer lo que le llamamos una fasciotomía, cortar las fascias musculares para que estas puedan tener amplia facilidad para hacer su mecanismo de nutrición, evitar las compresiones que pueden ser producidas como un síndrome compartimental y también para eliminar tejido necrótico. Entonces, en la gangrena gaseosa necesitamos hacer desbridamiento radical con fasciotomías, nosotros los traumatólogos. Lógicamente, si hay una fractura, en ese momento tendremos que hacer una fijación externa para inmovilizar la fractura, asimismo. Otro tema parecido, pero en este caso ya no es de masa muscular, la infección en este caso va por las fascias que envuelven las masas musculares, es la fascitis necrotizante. Esta es una infección extendida por el tejido celular subcutáneo y las fascias. Produce necrosis de estos tejidos y, de hecho, pone en peligro la vida del paciente. En la imagen ustedes pueden ver que a veces estas lesiones aparecen como un punto, una zona de enrojecimiento, nada más
luego de una pequeña excoriación, producto de una caída que pudo haber producido la fractura o el accidente. Y al poco rato esas van creciendo, haciendo confundir al médico que lo está tratando con una celulitis, cuando no es así. Hay algunos factores de riesgo que se asocian a la presencia de fasciitis necrotizante o fascitis necrotizante. Es el trauma severo de partes blandas asociado a fracturas en zonas contaminadas, diabetes, pacientes con inmunosupresión, obesidad. Estas lesiones tienen una alta tasa de mortalidad que puede llegar al 30%. Imagínense, uno de cada tres puede morir. Lamentablemente tiene que ver con el tiempo transcurrido hasta el tratamiento quirúrgico. Muchas veces pensamos que la lesión es solamente una celulitis y no le damos la importancia del caso. Otra imagen que ya muestra más daño, más necrosis de la piel. Dentro de la etiología tenemos 4 tipos. El tipo 1 es la polimicrobiana, que puede estar asociada a aerobios y anaerobios. El estreptococo del grupo A, anaerobios clostridium, anaerobios facultativos y enterobacterias son las más comunes. Tipo 2 monomicrobiana, en el caso anterior, estreptococos no del grupo A, en este caso es estreptococo del grupo A, beta hemolítico, piógenes. Tipo 3, otro germen gram negativo, el Marine Vibrio vulnificus, y Staphylococcus aureus meticilino resistentes, en el tipo 4. Igual, la presentación en un paciente fracturado, politraumatizado o traumatizado, presentarán abscesos localizados con celulitis que van a ir en rápida progresión a pesar de que hay un edema mínimo. Lo más importante es que al poco tiempo se produce dolor inmediato, dolor severo, fiebre, escalofríos, taquicardia, es decir, signos relacionados a sepsis. Imágenes relacionadas a la fascitis necrotizante parecidas a la anterior, miren, equimosis, necrosis, ampollas, bulas hemorrágicas, etcétera, etcétera, que evolucionan luego a la necrosis amplia de la piel en grandes segmentos. Miren todo este miembro superior necrosado, ha tenido que resecarse gran parte de piel, tejido celular subcutáneo, eliminar las fascias que recubren los músculos para hacer lo que le llamamos el desbridamiento radical. Diagnóstico diferencial, como ustedes ya lo saben, entonces, la gangrena gaseosa. Tratamiento igual que el antecesor, en UCI, con medidas de soporte por los especialistas allí, infectólogos además. Necesitaremos monitorización hemodinámica, resucitación sistémica, antibiótico terapia de amplio espectro y nosotros haremos el desbridamiento de emergencia. En algunos casos, lamentablemente, tendremos que ir a la amputación. Yo quiero que vean esta imagen. Miren el tamaño de la incisión que va desde el tórax hasta el muslo, se levanta la piel que está a punto de necrosar y por debajo de ella el tejido necrótico amplio de las fascias. Entonces, piensen por favor en todo paciente que tiene un trauma y que tiene una pequeña herida y que ésta tiene que ser limpiada escrupulosamente. No piensen que es una pequeña heridita y luego le dan más importancia a la fractura porque la fractura se ve lógicamente grande a la radiografía se ve
Hola. Hola. Doctor, sí se le escucha. Bien, se había cortado, creo. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces con fascitis necrotizante? Sí, doctor. Bien, entonces miren esa imagen totalmente inmensa dentro de lo que debemos realizar. Limpieza quirúrgica, desbridamiento, eliminación de tejido necrótico, manejo lógicamente en cuidados intensivos por el intensivista y el infectólogo. Síndrome compartimental es otro tema que tiene que ver con traumatismos, no necesariamente con fracturas, pero sí lo estudiamos dentro de las fracturas porque también las fracturas pueden producirnos síndrome compartimental. Este tema probablemente ya lo han revisado, pero igual lo debemos encasillar también nosotros como peligro potencial en el manejo de las fracturas. ¿Saben qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental viene a ser el aumento de la presión hidrostática dentro de un compartimento. Este compartimento en un miembro es un compartimento osteofacial. Quiere decir que tiene paredes que son los huesos y las fascias, que son inextensibles, es decir, que no se pueden estirar y que van a producir disminución de la perfusión de las células musculares, disminución de la perfusión muscular y nerviosa de los elementos que están cruzando entonces ese espacio, ese compartimento, lamentablemente de manera irreversible. No es nada más como aquel ejemplo de lo que ustedes lo deben conocer muy bien, que viene a ser un traumatismo encefalocraneano, una hemorragia intracraneana, que se produce dentro de un compartimento que es inextensible y que por lo tanto puede producir algún tipo de daño cerebral con impactación a través del agujero, ¿no es cierto?, occipital. Pero en este caso no hay un punto por donde la masa muscular pueda salir y por lo tanto tener un alivio, un respiro. En este caso, el compartimento es inextensible y la masa muscular y la masa y los nervios van a perder riego sanguíneo y esto va a producir necrosis de las células musculares de manera irreversible. Entonces, se aumenta la presión compartimental, se aumenta la presión venosa en ese compartimento, entonces el flujo sanguíneo arterial no va a ser posible, entonces va a existir una perfusión arterial disminuida. Esa perfusión arterial disminuida produce, por lo tanto, por el sufrimiento celular, incremento del edema muscular. Ese incremento del edema muscular produce alteraciones en las membranas basales celulares. Esto produce incremento de la permeabilidad, lo cual aumenta la presión compartimental, aumenta la presión, otra vez aumenta la presión venosa, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la perfusión y se produce la necrosis muscular. Es un círculo vicioso. En este punto, por favor, quiero que piensen que no estamos hablando de una arteria gruesa, no estamos hablando de la arteria tibial en la pierna, no estamos hablando de la arteria femoral en el muslo. Estamos hablando de la microcirculación, es decir, aquel punto en el cual las células son irrigadas por los capilares y eliminan sus productos a través de microvénulas, ¿no es cierto? A ese nivel.
hay un aumento de la presión por alguna hemorragia, por algún traumatismo, lo primero que se altera lógicamente por esa presión es la vena, el sistema venoso, que tiene una presión menor. Al alterarse, al aumentarse esta resistencia venosa, el flujo sanguíneo arteriolar se va a ver alterado. La célula va a entrar en sufrimiento, va a producirse un edema, va a producirse una necrosis muscular, mayor edema, mayor necrosis muscular, mayor aumento de la presión intracompartimental. La arteria tibial va a seguir funcionando porque la presión arterial es muy alta, la presión arterial para el sistema microcapilar. Entonces piensen por favor en capilaridad, no estén pensando cuando hablemos de síndrome compartimental en presencia o no de pulsos, que muchas veces dicen síndrome compartimental, disminución del pulso o ausencia del pulso. No tiene nada que ver con la presencia del o no del pulso arterial. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en la isquemia muscular sabemos que una isquemia muscular de hasta 4 horas todavía puede ser reversible. Entre 4 a 8 horas es variable, pero después de 8 horas, algunos después de 6 horas, los cambios ya van a ser irreversibles. Es decir, las células musculares que no reciben irrigación microcapilar, después de 6 horas ya no van a recuperarse. En nervios ocurre lo mismo. A la hora la conducción todavía es normal. Hasta las 4 horas todavía puede haber una neuropraxia que puede ser reversible y después de 6 a 8 horas ya hay una lesión neurológica irreversible. ¿Cuáles son esas causas que producen este aumento de presión compartimental? El aumento de un volumen interno, es decir, piensen en una habitación con las ventanas, las puertas cerradas y que reciben una cantidad inmensa de líquidos a gran presión. Eso es lo que ocurre en los compartimentos. Incremento del volumen interno por hemorragia, por fracturas que sangran, por edemas tisulares, productos de quemaduras, edemas posisquémicos por reperfusión. O podemos disminuir el volumen de la habitación. Entonces, los vendajes, los yesos apretados también pueden producir la necrosis por síndrome compartimental. ¿Cuáles son las causas más comunes de hemorragia en un compartimento? Fracturas de tibia. Hay que pensar en una fractura de tibia de repente de alta energía, fracturas de codo, sobre todo en niños, fracturas de antebrazo y fracturas de fémur, ojito, ojito, que pueden producir síndrome compartimental. ¿Cómo se hace en realidad el diagnóstico clínico? No hay forma de hacer mediciones. Hay equipos, sí, que existen para hacer mediciones compartimentales, pero tienen mucha varianza, de tal manera que el diagnóstico de un síndrome compartimental tiene que ser clínico, es decir, por sospecha del cirujano o del médico que está atendiendo el paciente. Alto índice de sospecha. Ustedes tienen que pensar que el paciente puede estar desarrollando síndrome compartimental, basado, lógicamente, en la historia y el examen físico que ustedes obligatoriamente tienen que hacerlo. Se mencionaba que habría que aprenderse una mnemotecnia de 5 P's. P de pain, P de pallor, P de parálisis, P de pulsiness y P de parestesias. Lamentablemente estas 5 P's de dolor, palidez, parálisis, ausencia de pulso, parestesias se producen cuando el síndrome compartimental ya se ha establecido. Y por lo tanto, de repente ya están haciendo diagnóstico en una fase tardía, lo cual no debe ocurrir. Tenemos que hacer el diagnóstico cuando el síndrome compartimental se está estableciendo. De allí quiero que, ojalá de esta charla, ustedes hagan pensando que hay 2 formas
en un síndrome compartimental agudo. El que se está estableciendo, síndrome compartimental que se está estableciendo y un síndrome compartimental establecido. Entonces, debemos actuar en las primeras horas, cuando el síndrome compartimental se está estableciendo. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico? Otra vez, el síntoma más importante viene a ser el dolor, desproporcionado a lo que se espera para la lesión. ¿Cómo podemos nosotros objetivar esto? Probablemente cuando al examen físico produzcamos dolor a la flexión del pie, en este caso hacia plantar, o a la flexión dorsal del pie. Ese movimiento de los dedos del pie o del pie producirá un dolor intenso en la pierna y en la mano de repente igual, y en el muslo probablemente con palpación. Ese dolor es desproporcionado, es progresivo y que no se alivia con la inmovilización y con analgésicos de uso común. Recuerden esta imagen, estos leños que están ahí no tienen que ver con el trauma, tienen que ver con la palpación. La semejanza es tal que ustedes pueden estar palpando un leño por tal dureza en la pierna. Esa es la sensación que se tiene a la palpación de un síndrome compartimental que se está estableciendo. La piel va a estar brillante en esa zona. Y lógicamente, si hay un trauma y con una fractura, la fractura también podrá ser vista en la radiografía. Quienes están en alto riesgo para tener síndrome compartimental: fracturas de alta energía con conminución severa, con extensión articular, fracturas segmentarias, fracturas muy desplazadas, fracturas bilaterales, fracturas en miembros inferiores con rodilla flotante. ¿Qué es una rodilla flotante? Una fractura del fémur más fractura de la pierna. La rodilla queda en el aire, flotando, y fracturas expuestas. Tratamiento: la forma única, efectiva para descomprimir un síndrome compartimental es quirúrgico. Hay que hacer lo que llamamos una fasciotomía. En esa imagen vemos una fasciotomía, es decir, una herida amplia liberando todos los compartimentos. Sí que no son benignas las fasciotomías, pueden haber complicaciones como edema, dolor, pero es importante. Son necesarias, hay que hacerlas. No debe haber una excusa para no realizarlas. Entonces, allí hemos hablado de un evento que puede producirse como consecuencia del traumatismo y producir dolor importante desproporcionado a la lesión, que es un síndrome compartimental que va a producir necrosis muscular y posteriormente rigidez por la necrosis muscular. ¿Alguna pregunta sobre síndrome compartimental? Hola. Doctor, buenas. Yo tenía una consulta, pero era sobre el síndrome de embolia gracia. No sé si lo podría revisar. Dime. Usted mencionó que habían dos criterios mayores y menores, ¿no? Mencionó que con uno solo de ellos, de los mayores, podemos hacer el diagnóstico. Pero ¿con cuántos criterios menores podríamos? 4. Tenemos que 4 tener menores. Ok. Un mayor o 4 menores. Ok, doctor. Bien, gracias. Luego vamos a ver un problema que también trae dolor. Dolor que también puede estar desproporcionado al trauma, pero que no tiene nada que ver con necrosis muscular, no tiene nada que ver con muerte celular. Este es un síndrome de dolor regional complejo, conocido también como distrofia simpática refleja o atrofia de Sadek, síndrome hombro-mano o causalgia. Con esos nombres puede ser encontrado este problema. El síndrome de dolor regional complejo viene a ser un proceso doloroso que se caracteriza por ardor, un dolor intenso tipo ardor, que produce cierta rigidez, edema, inflamación, cambios en la coloración del miembro afectado, que puede aparecer comúnmente después de un trauma o una cirugía en un miembro,
pero que está más relacionado con una alteración de la actividad simpática neurológica y se produce un arco reflejo perpetuado, es decir, el organismo de alguna manera reconoce el daño, se altera el ciclo del dolor, el arco reflejo, y ese arco reflejo se perpetúa con un dolor inmenso, una hiperalgesia, es decir, el paciente no puede soportar ni siquiera la palpación superficial, lo cual despierta ese dolor muy intenso. Miren esta mano edematizada, ¿no? Después de probablemente una fractura de la muñeca o una fractura de metacarpianos. En este caso no tiene nada que ver con la irrigación, no tiene nada que ver con un síndrome compartimental, viene a ser como una respuesta neurológica o inflamatoria aberrante. Se piensa que puede haber una disfunción vasomotora y una disfunción simpática. Factores de riesgo: algunas pacientes tienen que tener ansiedad y depresión sobre todo, aplastamiento, fracturas por aplastamiento, inmovilizaciones prolongadas. Tiene algunas fases, esto se ve comúnmente en el capítulo de reumatología, una fase inflamatoria, una fase distrófica y una fase atrófica. Aproximadamente todo el proceso, miren cuánto puede durar, hasta 2 años de problemas con la recuperación. En izquierdo, miren la fase aguda inflamatoria y luego de un tiempo una atrofia importante de la masa muscular, hay una alteración radiológica, una osteoporosis importante en esa zona, dolor y limitación funcional en la fase distrófica. Esto lógicamente se maneja desde el punto de vista médico con la ayuda de reumatología sobre todo. Pero es importante que conozcan este aspecto. Nosotros manejamos las fracturas con la inmovilización, el tratamiento quirúrgico, la rehabilitación. Pero cuando hay este tipo de disfunción, echamos mano de o el neurólogo, que puede ayudarnos, y el reumatólogo. Ahora sí quiero centrarme en lesiones vasculares importantes que están asociados a fracturas. Lógicamente, en este caso sí, la fractura puede producir una lesión importante en una arteria de gran calibre. Por ejemplo, el fémur puede lesionar la arteria femoral, superficial o profunda, y eso de hecho va a producir un sangrado importante, una hemorragia importante, un shock hipovolémico, y puede asimismo producir la amputación del miembro porque el riego allí sí va a estar alterado. Y esto también puede llevar a la muerte por ese shock hipovolémico. Pero en este caso, esta lesión vascular tiene que ser manejada por el especialista en su reparación, sobre todo cuando el vaso es de gran calibre. Dentro de las emergencias ortopédicas tenemos las fracturas expuestas, las luxaciones, las amputaciones, el síndrome compartimental, fracturas inestables de pelvis, el politrauma, lesión de médula espinal, etcétera, etcétera, y las lesiones vasculares. No nos podemos escapar de esta probable lesión, que debemos saber reconocerla y actuar inmediatamente. En estas lesiones vasculares, por el calibre arterial, habrá que correr contra el reloj, por la pérdida sanguínea importante, por la isquemia del miembro importante, por la posibilidad de síndrome compartimental y necrosis distal. El daño irreversible, ustedes ya lo saben, por ausencia de irrigación se produce después de las 6 horas, ¿no? ¿Y por qué puede haber una lesión vascular en el contexto de una fractura? Porque algunos vasos de gran calibre pasan por los miembros muy pegados al hueso, sobre todo se adosan casi íntimamente a los huesos en las articulaciones, y algunos vasos son muy superficiales y son
factibles de traumatismos directos. Algunos ejemplos de lo que vamos a encontrar y de fracturas y lesiones asociadas. Por ejemplo, la clavícula puede producir lesionar la arteria subclavia. Es un vaso importante que lleva irrigación hacia el miembro superior. Entonces, el traumatólogo reconocerá la fractura, pero también deberá reconocer los signos clínicos de un sangrado importante, porque no solamente vamos a tener que hacer el manejo diagnóstico de la fractura, y cuando un paciente fracturado llega a la emergencia, van a llamar primero al traumatólogo, comúnmente no llaman al vascular. Por eso es que debemos reconocer este tipo de patologías para nosotros inmediatamente, probablemente, llamar al vascular. La luxación y la fractura del hombro, es decir, de la glenohumeral, producirá probablemente lesión en la arteria axilar. Las fracturas del húmero y las supracondilares pueden producir lesión en la arteria braquial. Luxación de codo, arteria braquial. Fracturas de pelvis, habíamos mencionado vasos sanguíneos muy pequeños y huesos como causantes de shock hipovolémico. Estamos hablando ahora de vasos grandes. Las arterias glúteas pueden ser seccionadas por los extremos cortantes de las fracturas, las arterias ilíacas también. Imagínense un sangrado de la ilíaca a nivel pélvico. Lógicamente esto puede ser catastrófico si no se sabe diagnosticar adecuadamente. La fractura de la diáfisis femoral producirá probablemente una lesión en la arteria femoral. Cerca a la rodilla, la arteria poplitea. La luxación de rodilla, también lesión en la arteria poplitea. Las fracturas diafisiarias de la tibia, lesión en las arterias tibiales. Entonces, recuerden que los huesos también pueden lesionar grandes vasos arteriales. Ejemplos de la proximidad en cómo una fractura del fémur distal pasa muy próxima a la femoral profunda y podrían estos elementos cortantes lesionar este tipo de arterias gruesas. Niños, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con lesiones en arteria humeral, que esto va a producir, entonces, ustedes saben ya por estudios básicos, isquemia. Isquemia sí produce palidez, isquemia sí produce dolor y isquemia sí produce pérdida del pulso. En este caso sí, hay que tener mucho cuidado en ese examen. Ejemplos de arteria, de fracturas a nivel de la rodilla y los vasos próximos a ellos. En acetábulo y pelvis, miren el tronco arterial, las ilíacas, superficial, profunda, las glúteas, la arteria obturatriz, la corona mortis, son vasos de gran calibre que pueden ser seccionados por los trazos fracturarios y producir, lógicamente, sangrados importantes que van a poder llevar a un shock hipovolémico también. ¿Cuál es la incidencia? Es alta, en fracturas va hasta un 3% con presencia de huesos largos y miren las fracturas por proyectiles de arma de fuego, como en este caso, llegan a lesionar los vasos importantes hasta en un 40%. Y las luxaciones de rodilla pueden lesionar troncos arteriales hasta en un 40%. Entonces, tengan presente la probabilidad de lesiones de troncos arteriales por las fracturas. Mecanismo de lesión, lógicamente todo aquel traumatismo que produzca la fractura. Nada más recordar los tipos de lesión arterial que puede haber, esto lo deben ver en el capítulo de vascular. Espasmo, lesión de la íntima, hematomas subintimales, laceración, transección, trombosis, oclusión, o se puede fabricar crónicamente una fístula arteriovenosa, ¿no? De manera aguda, la sección, la transección, la laceración podría necesitar tratamiento agudo.
En el transcurso de los días, algunas lesiones, como la lesión de la íntima, o el espasmo, o el hematoma subintimal, pueden producir isquemia en las subsiguientes horas. Así que hay que pensar en que no necesariamente la arteria tiene que ser seccionada y sangrar. Nada más puede ser estirada, lesionada y luego en el transcurso de las horas producirse su oclusión. Factores pronósticos serán el nivel y tipo de lesión vascular, la presencia de circulación colateral, la presencia en el momento de la llegada del paciente de shock, hipotensión, el daño tisular por el aplastamiento, el tiempo de isquemia caliente desde la lesión hasta la llegada a la emergencia y las condiciones del paciente y las condiciones médicas en la institución. Se podrá revascularizar en una posta, se podrá revascularizar en un hospital general. Eso lo tendrán que determinar en el momento de la atención. Lógicamente, la velocidad es crucial. Nada más hay que reconocer la lesión. Hay que evitar el sangrado externo de ser posible con medidas de compresión. La TLS no se olvide. Inmovilización desde el punto de vista traumatológico con una férula, reemplazo y llamar urgentemente a el especialista en cirugía vascular, ¿no? Él decidirá si amerita o no una exploración vascular. Bien, ese es un tema que tiene que ver o tiene que ser manejado por el cirujano vascular, pero como traumatólogos y ustedes como probables médicos que atiendan en los primeros años en la emergencia, tienen que saber reconocer. Ahora pasamos a otro tema que también tiene que ver con lesiones vasculares, pero en puntos óseos específicos. Estas son lesiones de arterias que irrigan puntos especiales en algunos huesos, segmentos especiales en un hueso. Por lo tanto, una oclusión de esta irrigación específica de determinada región del hueso producirá la muerte de ese segmento óseo. La muerte de ese segmento óseo se denomina necrosis avascular. Entonces, la necrosis avascular es una condición causada por interrupción del flujo sanguíneo hacia el territorio óseo que está irrigado por sus respectivas ramas arteriales. Un ejemplo clarísimo para necrosis avascular es el fémur proximal. ¿Hay necrosis avascular del fémur proximal sin necesidad de fractura? Sí. El COVID ha hecho que por alguna razón muchos pacientes por este problema infeccioso viral estén mostrando necrosis avascular por algún mecanismo del hueso de la cabeza del fémur. También se asocia esta necrosis avascular a tratamiento con corticoides. Está asociado a la dosis de corticoides especialmente. Alcoholismo, drogadicción. Pero ese es un punto aparte. Es decir, la necrosis avascular de la cabeza femoral es un tema que se maneja en un punto específico. Acá voy a referirme a las fracturas del cuello femoral que pueden producir las necrosis avasculares de la cabeza del fémur. Y un ejemplo claro de ese tipo de lesión es, como había dicho, fracturas del cuello femoral. La cabeza del fémur se irriga, luego vamos a ver otras imágenes, a través de arterias que vienen por las circunflejas. Lógicamente, mayor desplazamiento de la fractura alterará su irrigación, lo cual puede producir necrosis de esta cabeza. Y entonces, ¿cómo es que se irriga la cabeza femoral? Viene la arteria femoral común que se va a dividir en arteria femoral superficial y femoral profunda. La femoral profunda tiene dos ramas que abrazan una por delante el cuello del fémur
y otra por detrás del cuello del fémur. La abrazan. Del brazo posterior, que viene a ser la circunfleja femoral medial o posterior, como se puede ver acá, ojalá la flechita se vea muy bien. Del ramo posterior, que es la circunfleja femoral medial, salen unas arterias que se llaman retinaculares que van por debajo de la cápsula y se meten en la base de la cabeza para su irrigación. Entonces, lógicamente, si hay una fractura, puede lesionar estos pequeños vasos arteriales y a la larga ese hueso puede necrosarse, puede morir, a pesar de un tratamiento quirúrgico bueno de la fractura. El tratamiento quirúrgico de la fractura viene a ser la colocación de unos tornillos en una posición anatómica. Pero a pesar de ello, la pérdida de esa irrigación de la cabeza femoral puede llevar a la necrosis avascular de la cabeza del fémur. ¿Existen otros huesos en el organismo factibles de sufrir una necrosis avascular por lesión de su irrigación? Sí. El escafoides a nivel del carpo tiene también una irrigación especial que si se fractura un segmento, la parte distal deja de ser irrigada, en este caso la parte proximal. Esta es, digamos, un esquema de su irrigación y miren cómo a pesar de una osteosíntesis, el segmento proximal puede necrosarse. El húmero proximal también, miren, una fluxofractura que fue tratada y que al tiempo, a pesar del retiro de placa, miren cómo la cabeza desaparece por esa necrosis avascular. Esta es la irrigación de la cabeza femoral, arterias que nacen de la arteria axilar, esta es circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. En teoría se decía que en este caso del húmero la mejor irrigación iba por la parte anterior a diferencia de la posterior, pero se está demostrando actualmente que es la posterior la que tiene mayor posibilidad de irrigación de la cabeza del húmero. Otro hueso que puede entrar en necrosis por fractura viene a ser el estrágalo, por su irrigación viene a ser dependiente de la vascularidad que entra por su cuello. Entonces, una lesión a nivel de esta zona puede cortar la circulación de ese segmento óseo. A eso le llamamos necrosis avascular, en este caso secundaria a una fractura. Al igual que las lesiones vasculares, los troncos nerviosos periféricos también pueden ser seccionados, pueden ser lacerados, pueden ser lesionados por los fragmentos óseos fracturados. Un ejemplo claro viene a ser esta lesión, que es la fractura del húmero distal, llamada Holstein and Lewis. Esta fractura puede producir lesión de la arteria radial, una sección de la arteria radial y que al examen físico lógicamente producirá una mano péndula por alteración en los extensores de la mano y la muñeca. Otra lesión de algún tronco nervioso importante es el nervio ciático. El nervio ciático, recuerden, está por detrás de la cadera y en una luxación o en una luxofractura, como en este caso, puede este nervio ciático ser seccionado. Y esto, lógicamente, producirá al examen físico un pie péndulo, un pie caído. Lo mismo, lesiones en la rodilla podrán alterar el nervio ciático popliteo externo, lo cual puede producir también un pie en equino. Son ejemplos puntuales. Pueden haber otras lesiones. En la muñeca el nervio mediano puede ser alterado, en el codo el nervio cubital también puede ser afectado. Entonces, en cada zona hay que reconocer la anatomía para pensar en algún
ramo nervioso que puede haber sido afectado por la fractura. Y desde ya entrando a lo que viene a ser el proceso de la consolidación alterado también como tratamiento de las fracturas, entramos a la falta de consolidación, que viene a ser la falta de esa unión natural que debe ocurrir en un hueso fracturado. Recuerden que el hueso es el único tejido del organismo que cura con hueso nativo, no cura con cicatriz. Todos los demás elementos celulares del organismo cicatrizan, forman una cicatriz para su reparación. El hueso no. El hueso sana con hueso, forma hueso. La pérdida o la falta de consolidación es definida por la FDA como una fractura de hueso largo, probablemente que no consolide hasta 9 meses después de la ocurrencia o de ocurrido el accidente, pero que de repente al tercer mes de instalada la fractura no tiene una velocidad de consolidación adecuada. Es decir, tomamos una radiografía en el momento de la lesión, hacemos el tratamiento, al primer mes la radiografía, al segundo mes la radiografía, y al tercer mes objetivamos que no hay una formación de callo a una velocidad que pensamos que debe ser adecuada para el tercer mes. Eso podría estar definiendo ya una alteración en la velocidad de consolidación. También hay en la literatura algunos términos que son los mismos en realidad para falta de consolidación. No unión es uno de ellos. Pseudoartrosis es otra palabra para definir al mismo tema. Recuerden que el hueso va a consolidar según sus 4 etapas generales, desde la formación del hematoma, la fase inflamatoria, la fase del callo blando, la fase del callo duro y la fase de remodelación. En cualquier punto de estos 4 escalones, la consolidación puede afectarse y producir una alteración de la consolidación. ¿Y qué puede alterar la velocidad de consolidación? La irrigación, puede haber una vascularidad inadecuada del segmento óseo, problema biológico. El hueso puede ser demasiado inestable, lo cual no permite una consolidación. El hueso requiere de cierta estabilidad para consolidar. Si nosotros no le damos cierta estabilidad al hueso para su consolidación, no llega a su final feliz. Lógicamente, la presencia de una infección o la diabetes o pacientes fumadores también pueden alterar la velocidad de consolidación, ¿no? El problema biológico puede darse por la fractura expuesta, por las necrosis de los huesos, o puede la cirugía dañar más que ayudar. Al intentar colocar cientos de tornillos, nosotros los cirujanos podríamos alterar la irrigación de pequeños fragmentos óseos y estos a la larga entran en necrosis y la necrosis de hecho no va a consolidar. Tratamientos inadecuados de las fracturas no simplemente significa colocar un clavo, una placa para esperar consolidación, hay que saber hacerlo. Entonces puede haber un implante erróneo, una técnica inadecuada, un implante mal colocado y debilitado. La infección es otro problema, las osteomielitis, la pérdida de cobertura, la pérdida de hueso, pues de hecho que van a alterar la consolidación de hueso, las infecciones crónicas también, y los fumadores tienen lamentablemente una alta tasa de no consolidación. ¿Cómo podríamos clasificar esta falta de consolidación? De acuerdo al segmento del hueso, podemos decir esta es una no unión diafisiaria, esta es una no unión metafisiaria, esta es una no unión articular. De acuerdo a la calidad del hueso, podemos decir esta es una falta de consolidación hipertrófica. ¿Qué significa hipertrófico? El hueso quiere consolidar, está fabricando hueso, pero por falta de estabilidad no llega a consolidar. Es buena la reacción del hueso, hay vitalidad, hay biología, pero miren, se forma una pata de elefante. Esto es una pseudoartrosis en pata de elefante.
La segunda imagen viene a ser una pseudoartrosis con una reacción buena, más pequeña que la pata de elefante, pero se llama en casco de caballo o pata de caballo. Estas dos imágenes son de pseudoartrosis vitales. Y por el otro lado, la pérdida de hueso o la necrosis son pseudoartrosis avitales, es decir, no hay vitalidad en ese segmento, no hay vida. Por más que se opere y se le coloque una placa, este hueso no consolidará si es que no llevamos vida, como injerto de cualquier otro tipo. Y hay una zona intermedia en la que el hueso puede estar avital. Miren esta pseudoartrosis. Esta tiene una imagen en punta de lápiz. Recuerden entonces esta imagen. Pata de elefante, pata de caballo en punta de lápiz y con pérdida ósea. Esta en punta de lápiz hay que tratarla como una avital, como una atrófica. Entonces el tratamiento del traumatólogo tendrá que darle estabilidad. Miren, una fractura, a lo que se ha hecho, se ha colocado una placa y consolida. Habrá que aumentar la estabilidad en algunos casos a pesar de un tratamiento inadecuado para llegar a la consolidación. En otros puntos tendremos que llevar vitalidad. Esa es una fractura de clavícula que no quiere consolidar. Esta no es una imagen mía, donde acá se colocó un injerto de, digamos, vascularizado. Este es un profesor que describió más bien un elemento para curar estos problemas de pseudoartrosis. Miren, las faltas de consolidación por pérdida ósea, cómo se puede manejar con fijadores externos que van llevando uno de los fragmentos diariamente hacia el otro lado. Esto se llama transportación, transporte óseo. Miren en el tiempo cómo este hueso de en medio se está moviendo diariamente hacia el otro segmento, llevando la consolidación del este extremo y esperando consolidación al lado distal. Luego hay que poner una placa con injertos. Entonces, allí hemos visto la parte de falta de consolidación y su tratamiento dependiendo del tipo de falta de consolidación. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se está escuchando bien? Hola. Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Por otro lado, tenemos el otro problema que puede ocurrir. ¿Hay consolidación? Sí, el hueso consolidó, pero consolidó en deformidad. También es una complicación. Nosotros buscamos una consolidación anatómica en las articulaciones. Es decir, los huesos tienen que ser reconstituidos al 100% en la zona articular. Y una consolidación fisiológica en las diáfisis y metáfisis, es decir, un buen alineamiento, una buena corrección de la longitud, una buena corrección de las rotaciones para, digamos, tener una función correcta. Cualquiera de estos puntos puede ser alterado en la consolidación y esto dará un vicio de consolidación. ¿Qué es una mala unión? Es una consolidación que ocurre en una posición no anatómica. Puede alterar la función. ¿Alterará la función? Tenemos que preguntarnos si puede haber o no consecuencias de un tratamiento y si este es extraarticular o no. Miren en esta imagen una muchacha que ha tenido una fractura en la pierna. Se ve claramente cómo la pierna está en deformidad. La izquierda tiene un eje funcional adecuado, en cambio la derecha ha perdido ese eje. Esa alteración en el eje en el tiempo producirá lógicamente daño en articulaciones próximas a la fractura, lo cual llevará a una artrosis precoz. Y esto debe ser manejado.
Miren, acá tenemos algunas imágenes, fracturas de la diáfisis, fractura del plato tibial, algunos ejemplos más groseros, miren, con deformidades evidentes en la tibia. Esto semiológicamente se llama recurvatum, es decir, la tibia está curvada hacia atrás de manera severa. A esto le llamamos varo, ¿no? Y entonces hay que evaluar la deformidad, ver dónde está la deformidad, si este es angular, si este es por acortamiento, si este es rotacional, etcétera, etcétera. Miren esta imagen, esta fractura tibia consolidada con úlceras producto de las, probablemente del raspado con la ropa. No se puede llevar una vida adecuada de esta manera, ¿no? Miren la cantidad de deseje que tiene, 45 grados de deformidad. En otros ejes también 15 grados de apex posterior y a veces rotaciones inadecuadas. ¿Cuál es el tratamiento de estas consolidaciones? Le llamamos osteotomías. ¿Cuál es el tratamiento de una consolidación inadecuada? Osteotomía. Es el término para referirse a que debemos realizar un corte en el hueso y redirigir el hueso en una posición adecuada. No sé si se vea bien acá, ojalá se vea bien una muñeca consolidada. Se saca una cuña para redirigir el hueso en una posición anatómica. En el fémur también se llama osteotomía, en este caso en cuña. La tibia de la muchacha de la primera presentación, se saca un hueso en cuña y se corrige la malangulación. Luego de la corrección, de hecho, tenemos que colocar placa y tornillo como que tratáramos nuevamente una fractura hasta buscar la consolidación. También se puede utilizar un fijador externo que luego de la osteotomía haga la corrección gradual de esa consolidación inadecuada. Entonces, consolidación inadecuada dependerá del segmento dañado, dependerá de la angulación, del acortamiento, de la rotación. Si queremos hacer algún tipo de corrección, el tratamiento será una osteotomía. Ahora, también veremos otra complicación en el tratamiento de las fracturas, la artrosis postraumática. Esto está referido al daño articular producto de una fractura articular. Entonces, una fractura articular, saben ustedes que es aquella lesión cuyo trazo entra a la articulación. Y al entrar a la articulación va a dañar el cartílago articular. Muchas veces de manera conminuta, y a pesar de una restitución adecuada del hueso, el cartílago articular no se recupera. Esa falta de cartílago articular en la superficie producirá a largo plazo, por más buena osteosíntesis, o el desarrollo de una artrosis postraumática. Este es un ejemplo de una fractura del platillo tibial tratada inadecuadamente en una institución. Miren cómo se puso a la fractura del plato tibial, unos tornillos, unas placas que no están cumpliendo ningún trabajo y por lo tanto esto desarrollará una alteración en su consolidación. A pesar de hacer una reconstrucción posterior de esta fractura, ya el daño articular está presente, producto del trauma y de la mala osteosíntesis previa, y esta paciente desarrolla, miren, con el paso del tiempo, la pérdida de la superficie articular. Eso pues va a producir dolor, limitación funcional. Entonces, estos pacientes se operan por dolor y limitación funcional posteriormente. Y el único camino que le quedaba a esta paciente era hacer una sustitución de la rodilla, una prótesis de rodilla para el reemplazo articular. ¿Alguna pregunta a estos temas, por favor?
Hola. Estoy bien, doctor. Bien, entonces se está entendiendo para el examen, ¿no? Hola. Todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, entramos a otro punto importante que son infecciones luego de osteosíntesis. En este aspecto, quiero que piensen en un paciente que se fracturó, que la fractura es inocente, no tiene exposición, no tiene heridas, y a pesar de que se hace un tratamiento quirúrgico pulcro en una institución correcta, puede ocurrir una infección de la osteosíntesis. El riesgo de infección, Martin Algover es un traumatólogo muy importante en la traumatología. En 1975 ya había dicho que el riesgo de infección es todavía un tema crucial en la fijación interna. Y hasta este momento aún tenemos ese riesgo de infección. ¿Por qué ocurre esta infección? Las bacterias que están con nosotros desde hace antes que nosotros en la superficie de la Tierra, millones de años antes que nosotros, dice que son una de las formas más exitosas de la vida en la Tierra, que van a responder fenotípicamente, es decir, cambian su forma de acuerdo al estímulo ambiental, y en la circulación, en nuestro cuerpo, esas bacterias podrían existir en dos formas: en forma planctónica, es decir, aquella en la cual el germen se va moviendo libremente en el torrente sanguíneo, y en forma de biofilm, es decir, que se adosa a una superficie que no está bien irrigada o a una superficie que no tiene irrigación para en esa zona comenzar a colonizar y crecer. Entonces recuerden que tenemos esas dos formas. Ojalá se pudiera ver bien este video. Me dicen, por favor. Un ratito voy a ver cómo es. Esta es una superficie. Abajo se ve la flecha grande. Esta, digamos, viene a ser una superficie. Quiero que piensen que es una placa colocada en una fractura, ¿ya? Y que los gérmenes y luego las células de defensa van a querer llegar a esta superficie. A eso se llama carrera por la superficie. Quien colonice primero esa superficie sin vida, que viene a ser una placa o un hueso sufriendo, ganará esta carrera. ¿No? Miren cómo se van acercando los gérmenes y nuestros anticuerpos y nuestras células van luchando contra la presencia de estos gérmenes. Pero cuando un germen llega a la superficie articular, comienza a fabricar una especie de caparazón de un mucopolisacárido. En ese momento ya se fabricó el biofilm. Una vez que se fabrica el biofilm, es decir, esa capa protectora, ya no habrá forma de que nuestros anticuerpos o nuestras células, los macrófagos, las células blancas, luchen contra la presencia de este germen, porque este microfilm sirve como una capa protectora para este germen. Entonces, esta es la forma de biofilm. Miren cómo a partir de ese biofilm los gérmenes van creciendo y van a ir eliminando otra vez gérmenes de forma planctónica, es decir, gérmenes que van a la circulación. Lógicamente, estos pueden ser comidos por nuestros macrófagos, pero pueden ir a colonizar otras superficies. Ya los anticuerpos no tendrán ningún efecto contra estos gérmenes que están protegidos por ese biofilm.
de tal manera que a esto nos referimos con infección producto o después de la osteosíntesis. ¿Se ha entendido esta parte de la carrera por las superficies del biofilm y el germen planctónico? Hola. Entonces, quien gane esta carrera en el primer momento de la instalación de la placa, probablemente con una técnica no adecuada, escrupulosa, podría ser factible de facilitar la colonización por gérmenes y alterar todo el proceso de consolidación. Esto probablemente tiene que ver con la infección, más no con la presencia de un implante. Los traumatólogos, cuando ven una lesión severa y dicen a sala, quieren entrar a sala, entran con esa sonrisa, dicen, yo soy lo mejor. ¿Conocen traumatólogos así ustedes, sí o no? ¿Hola? No, doctor. Sí, sí, digan que sí. Dicen, soy lo mejor, yo opero. Y entran a sala, la fractura grave, la suturan, la presentan ante sus compañeros y dicen, mira lo que he hecho, le he colocado la placa, he cerrado, le voy a colocar la placa después, la herida está un poco inflamada y dicen, no, solo es una inflamación, ya pues como el avestruz que va escondiendo la cabeza, con el tiempo no obedecemos a esos signos de infección y no pensamos que ya puede haber una infección, pérdida de hueso, necrosis, nos asustamos un poquito, criticamos al residente, el residente critica al interno, el interno al alumno, y así nos echamos la pelota y llegamos a la amputación. Entonces, esto puede ocurrir como un tratamiento de las fracturas. En este caso sí, la lesión era severa, era grave, pero en fracturas comunes podemos tener 2% de posibilidades de infección. En fracturas abiertas de grado bajo, 6.2%. En el grado 3, 10.2, 3A y 3B, 44%. Y en la 13 hasta un 60% de infección. ¿Cómo podemos evitar la infección en el tratamiento quirúrgico de las fracturas? Con un buen lavado de manos, una buena preparación del paciente, es decir, un buen lavado, la buena colocación de los paños estériles, la utilización adecuada de los cubrebocas, la utilización adecuada de los gorros para que no caigan gérmenes de la cabecita. Muchos entran contando chistes, silbando. Todas estas gotitas contaminantes y sobre todo algunos colegas que lamentablemente de repente son portadores de gérmenes contaminantes pueden tener estos malos resultados. Sabemos que hay que usar 2 guantes, uno encima del otro. Se ha estudiado que el 37% de los guantes están perforados al final de la cirugía. Los instrumentos quirúrgicos, sabemos que después de 3 horas de cirugía, ya el 60% de estos materiales están contaminados. Significa que nuestras cirugías tienen que ser rápidas y mejor aún antes de 2 horas. En sala de operaciones, evitar estas charlas, evitar la cantidad de gente, evitar el desorden, utilizar adecuadamente las máscaras. Hay que preparar adecuadamente el paciente, un buen lavado, una buena colocación de los campos, una buena cirugía respetando las partes blandas. Y haciendo una cirugía escrupulosa. He querido abarcar muchos aspectos de probables complicaciones en el manejo de las fracturas. Probablemente por ahí pudiera haber alguna que se pase o otra podría estar probablemente traída de los cabellos, ¿no? Pero es importante que ustedes puedan reconocer todo el espectro que se puede presentar como consecuencia de la fractura
del manejo de la fractura y algunas lesiones asociadas a la fractura. ¿Alguna pregunta? Hola, creo que los he cansado. Sí, doctor. Los he cansado. Todo claro, doctor. No, hago una pregunta. Todo claro, doctor. Está bien. Ojalá todo haya quedado claro, ojalá esto les sirva para conocer lo que son las fracturas, las probables complicaciones y les sirva para el examen. Gracias, hasta luego. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. Dime, Ángela. Era con respecto la fasciotomía que podíamos hacer en algún procedimiento, creo que fue en el síndrome compartimental. Sí, ¿Cómo sé en qué lado voy a hacer la incisión, por ejemplo? Creo que es las más importante. frecuentes. Ajá. Sí, es importante que se conozca la anatomía. Por ejemplo, la pierna tiene 4 compartimentos, tiene 4 habitaciones. Comúnmente se tienen que debridar las 4 habitaciones, tenemos que liberar. En la pierna hay 2 técnicas, una que utiliza 2 incisiones, una interna, y a través de esa incisión interna se hace la descompresión de la compartimento posterior profundo y posterior superficial, y a través del lado lateral se hace la descompresión de la lateral y la anterolateral. Entonces, la tibia tiene esas 2 posibilidades. El muslo tiene 2 compartimentos, uno anterior y posterior. Muchas veces bastará con hacer una fasciotomía en el lado lateral y entrar a través del lado lateral hacia el compartimento posterior y anterior. El antebrazo comúnmente tiene 2 compartimentos, anterior y posterior, algunos reconocen 3, y habrá que hacer una fasciotomía anterior y una fasciotomía posterior. El brazo, 2, la mano, yo no manejo muy bien la mano, no me acuerdo, pero eran casi 7 compartimentos con 2 incisiones dorsales y una volar, se podía llegar a todos ellos. El pie también tiene muchos compartimentos, se puede utilizar 2 incisiones dorsales para abordar los compartimentos. Cada segmento tiene el número de compartimentos que hay que debridar y el número de incisiones cada uno de ellos. En este caso es útil que conozcas el diagnóstico y probablemente sí necesites de la ayuda del traumatólogo para hacer la fasciotomía o el cirujano general. Gracias. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, sí, disculpe una pregunta. Usted mencionó acerca en la primera parte de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál era el eje más afectado? Algo así lo entendí. Sí. Normalmente cuando se piensa de tromboembolismo pulmonar, muchos estamos pensando en la figurita que muestra la pantorrilla enrojecida, ¿sí? Y estamos pensando que esos trombos que se forman en la pantorrilla son los que van a producir el tromboembolismo pulmonar. Comúnmente los trombos que se fabrican en la pantorrilla producen la trombosis venosa profunda. Pero la fabricación de trombos que pueden lesionar el árbol pulmonar están más relacionados al sistema más proximal, es decir, a las venas del muslo y de la región inguinal. Son venas de mayor calibre, lógicamente. Eso no evita que también algunos trombos de una trombosis de la pantorrilla pudiera provocar una embolia pulmonar, pero la asociación de embolia pulmonar está más relacionada al eje proximal del muslo, región inguinal. Ok, doctor, gracias. ¿Preguntas, por Doctor, favor? Sí. sí, una consulta. Y en caso de que el paciente tenga una infección por una mala técnica, como usted comentaba, ¿a qué número de día postoperatorio yo puedo estar sospechando en este caso de ese tipo de infección?
Es muy buena pregunta. Realmente hay un esquema en el manejo del tratamiento de la infección posoperatoria. Entonces, todos sabemos que una fractura de tibia con una placa y tornillos tiene que desarrollar una evolución adecuada de la herida. Digamos, a las 72 horas la herida tiene que estar seca, no inflamada. Pero si a las 72 horas haces la curación y hay una secreción serosa, todavía hay aumento de volumen, a los 10 días hay una secreción serosa persistente, entonces esa herida no está yendo adecuadamente. Y si la piel se puso rojita, eritematosa, comienza a haber algo de dolor, ya deberíamos estar pensando en la posibilidad de una infección. Deberíamos estar pensando sí. Lamentablemente, si nosotros tomamos unos exámenes, un hemograma, probablemente todavía no hay alteración de los leucocitos, o estos pueden estar aumentados ligeramente por el trauma quirúrgico, o la PCR todavía puede estar alterada producto del trauma y por la operación. La velocidad de sedimentación también puede estar alterada, pero hay que tomarlas ya como base. Entonces, comúnmente a la semana o a los 10 días, si hay secreción persistente, deberíamos estar pensando ya en una infección. ¿Qué hay que hacer? Entrar a sala de operaciones y hacer una limpieza. En fracturas todavía se puede mantener la placa y tornillos, hacer la limpieza y tomar muestras para cultivo y de acuerdo al resultado dar antibióticos. Lógicamente se toma una radiografía de base y se va evaluando el caso tomando semanalmente PCR, BSG. Si las curvas todavía están aumentadas, entonces deberemos estar pensando en que el tratamiento no está rindiendo efecto y de repente nos obligue a sacar el implante y cambiar por otro sistema, tal vez un fijador externo. No podemos esperar mucho tiempo porque has visto cómo el germen se adosa al biofil y de ahí nadie lo saca. Probablemente alguna combinación de antibióticos con rifampicina, que se ha visto que puede ser no se dice rompedor, un quebrador del biofil, la rifampicina asociada a un aminoglucósido podría ser. Hola. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Lo mismo ocurre en prótesis. Prótesis de cadera, evolución favorable 3 días, sigue drenando, sigue desfavorable 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, entrar a sala, hacer una limpieza quirúrgica, antibióticos, cultivo y observación. Porque, ¿qué pasa después? Si no se hace este tratamiento, el germen puede llegar al hueso y producir una osteomielitis crónica. Queremos evitar eso. Bien. ¿Otra pregunta? Hola. Bueno, les agradezco. Espero no los haya Doctor, cansado. disculpe. Entonces, mis marcadores para seguimiento serían en este caso BCG y PCR. Siempre, sí. PCR y BCG, que es lo que comúnmente se utiliza. Ya, gracias, doctor. Secuencial. No basta un solo examen. A la semana, ¿crees que puede haber algo? Hemograma para ver leucocitos, PCR, BCG, comúnmente. Si tu paciente se operó y llega al mes y tiene ya una supuración de pus por la herida, no se debe dudar. Esta es una infección, sí o sí, que debe ser tratada. Limpieza quirúrgica, probablemente eliminación del implante, dependiendo de si el implante está flojo o no, del grado de infección, etcétera, etcétera. Ok, doctor, muchas gracias. Bien. Buena pregunta. Gracias, Ángela. Entonces, buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.